nosotros queremos ser discípulos de Jesús. Y a veces podemos pensar que afirmar nuestra fe, a decir, sí, yo creo en Jesús, pero sin cambiar mi forma de vivir, sin hacer ningún sacrificio, sin mirar un poco a mi vecino, a mi prójimo, a las personas que están sufriendo. Es posible, demasiado fácil ir diciendo, yo soy cristiano, pero después seguir en mi rutina. La Semana Santa es un momento para tomar otro paso, es decir, ser cristiano es ser discípulo de Jesús, es querer seguir a Jesús, es querer asumir un compromiso. Y yo creo que esa dimensión nos falta a veces. Somos todos personas de fe, gracias a Dios, la fe está muy presente, incluso culturalmente en las familias aquí en Lambayeque, en el norte del Perú. Y al mismo tiempo tenemos que reconocer, tenemos que crecer en nuestra fe. Tenemos que estar dispuestos a tomar otro paso, a seguir a Jesús, caminar con Él, a comprometernos, a luchar por la verdad, a estar dispuestos a rechazar la mentira, la corrupción, toda forma de falsedad, y a decir, yo estoy dispuesto a hacer algún sacrificio, a dar un poco más, a dar más de mi tiempo, para apoyar, ayudar a los que lo necesitan. Nos falta a veces ese empuje, ese entusiasmo, ese deseo de hacer algo más, de manifestar, de dar testimonio, de trabajar, ¿no? Esa es una dimensión de la fe que es muy importante, ¿no? Decir sí, yo creo en Dios, pero sin obras, pues la fe está muerta, ¿no? Así nos dice Santiago. Y yo creo que es muy importante que todos busquemos subir un punto más, a otro nivel, ¿no? del compromiso de nuestra fe. Lo mismo que a veces muy fácilmente miramos alrededor y decir, mira qué pena, las calles están mal, los desagües están mal, el agua está mal, y esperamos que otro haga algo, que las autoridades lo solucionen, que los demás lo solucionen, y no nos damos cuenta que aquí debe haber una forma para promover una corresponsabilidad y que trabajemos todos, cada quien de su lado, de su responsabilidad, de sus capacidades, pero que reconozcamos que, por ejemplo, la limpieza de la ciudad no es solo de las autoridades. La basura no aparece en la avenida Chiclayo por fantasmas. ¿Cuándo vamos a educarnos, formarnos, aprender a cuidar nuestra ciudad? Y no hace falta ir hasta la avenida Chiclayo, también en el centro, donde sea. Todos tenemos que asumir una responsabilidad por la belleza, por la, para mejorar, ¿no? nuestra ciudad, nuestro ambiente. ¿Para qué estamos formando a los niños y a los jóvenes? ¿Cómo formar a los jóvenes también que sepan asumir el liderazgo, que son ellos los líderes del futuro? Y por supuesto los políticos. Hay personas a veces que tienen interés en entrar en la vida política por ganancia personal y no por servicio. Acompañan. Y hoy en particular, en este día 27 de septiembre, celebramos, unidos con el Papa Francisco y con hombres y mujeres de buena voluntad en todo el mundo, 106 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Nos unimos a Jesús, que también fue obligado a huir, pero sintamos también esta acogida de Cristo mismo y de la Iglesia, que jamás nos rechaza y siempre nos da la bienvenida. Que celebremos esta Eucaristía con fe y pidiendo también en forma muy especial por todos los migrantes. Y ahora, hermanas y hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre,
para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, hermanas, una vez más bienvenidos y gracias por participar en esta celebración. Acabamos de escuchar la palabra de Dios, una palabra que de verdad habla con nosotros hoy. El Evangelio donde Jesús pone esta pregunta sobre quién hizo la voluntad del Padre. El que dice no quiero, pero después recapacita y va. O el otro que dice sí Padre, voy a ir, pero después no va. Y pregunta quién hizo la voluntad de su Padre, pues evidentemente el que dijo no, pero después fue. Pero eso tampoco es lo que realmente quiere el Señor. Lo mejor es decir sí y hacerlo. Y una cosa que muchas veces falta en nuestra experiencia hoy, en nuestras vidas, quizás personales, comunitarias, en nuestras autoridades políticas, en muchos lugares, pues es la coherencia, la autenticidad de la palabra. No queremos promesas que no se van a cumplir y tampoco queremos mentiras, pretextos, excusas. Y creo que este tiempo de la pandemia también nos sirve mucho para que nos demos cuenta de la importancia de la coherencia entre palabra y obra, entre mi sí y mi actuar. Y eso tiene que verse a todo nivel. También cuando hablamos del tema dentro de esta jornada de los migrantes y refugiados, que celebramos este año con el lema como Jesucristo obligados a huir. La importancia de reconocer que a pesar de muchas huidas, a pesar de tantas dificultades, en la iglesia queremos encontrar un lugar de refugio, de ayuda, donde se manifiesta la misericordia de Dios, donde se manifiesta, se vive, se experimenta lo que es auténticamente la justicia de Dios, no la justicia de los seres humanos. Lo hemos escuchado en la primera lectura y también hemos repetido en el Salmo responsorial. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Cuánto necesitamos su misericordia. Podemos pensar un momento en la realidad en que vivimos en el Perú hoy con el tema de la migración. Han llegado solo desde Venezuela en los últimos años más de 800,000 migrantes venezolanos. Hoy somos el segundo país después de Estados Unidos con el mayor número de solicitudes de refugio. Solo en la región Lambayeque se podrían calcular alrededor de 15,000 personas, 2,500 familias migrantes con quienes compartimos nuestro territorio, pero Jesús pide mucho más. No es suficiente compartir un territorio, ¿verdad? Y tenemos que aprender más y más a acoger, a recibir, a ser generosos. El Papa para el día de hoy ha preparado un mensaje muy hermoso. Y quiero solo compartir algunas frases, algunos elementos de su mensaje para esta 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Y después de comentar el mismo título, como Jesucristo obligados a huir, nos propone primero que es necesario conocer para comprender. El conocimiento es un paso necesario hacia la comprensión del otro.
Jesús lo enseña en el encuentro que todos conocemos de Cristo resucitado con los discípulos en camino hacia Emaús. San Lucas nos dice, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Cuando hablamos de migrantes, nos limitamos con demasiada frecuencia a números, pero no son números, son personas. Y cuando los vemos, tenemos de verdad un deseo de conocerlos, de reconocer que son personas que tienen una historia. Para comprenderlos hay que conocerlos. Y eso aún con más dificultad en este tiempo de la pandemia hemos vivido. Es de verdad un elemento constante en la vida de los migrantes, de los desplazados, que causa mucho sufrimiento. Después el Papa propone esta frase: hay que hacerse prójimo para servir. Parece algo obvio, dice, pero a menudo no lo es. De nuevo, citando el Evangelio de San Lucas, nos hace recordar del buen samaritano. Y pone la frase: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció, acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Muchas veces los miedos, los prejuicios nos hacen mantener distancias con otras personas, nos impiden muchas veces acercarnos como prójimos. Y si no nos acercamos, si no somos prójimos, ¿cómo vamos a servir? Acercarse al prójimo significa estar dispuestos a correr riesgos, como nos han enseñado también tantos médicos, enfermeros, personal sanitario en los últimos meses. Estar cerca para servir va más allá del estricto sentido del deber. El ejemplo más grande nos lo dio Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Jesús, que como dice la segunda lectura, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Tomó la condición de esclavo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto es difícil servir de verdad? Luego el Papa dice: para crecer hay que compartir. Y aquí hay un desafío grande para todas nuestras comunidades, parroquias, diócesis. Para la primera comunidad cristiana, la acción de compartir era uno de sus pilares fundamentales. En los Hechos de los Apóstoles leemos: el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Todo en común. Pues Dios no quiso que los recursos de nuestro planeta beneficiaran únicamente a unos pocos. Eso no es del Señor. Sin embargo, más y más, y en muchos lugares del mundo encontramos precisamente esto: los pocos que tienen muchísimo, y la actitud que también nace en los corazones de nosotros. Muchas veces a pensar en lo mío, lo que yo pueda tener, que nos cree tanta dificultad para compartir, pero precisamente esa dificultad en compartir es un obstáculo a vivir una auténtica experiencia de comunidad. Y también con los migrantes, que son nuestros hermanos, hermanas, pues estamos llamados a compartir. Estamos llamados a acompañarles, a acogerles, proteger, a promover una auténtica experiencia de comunidad, sin mirar nacionalidad, color de la piel,
religión, tantas otras cosas que muchas veces nos separan y nos distinguen. Yo quisiera en este momento agradecer a muchísimas personas e instituciones que nos ayudan a vivir la experiencia de compartir, que ayudan a la Iglesia a dar una mano, muchas veces quizás muy poco, pero que sirve muchísimo para ayudar especialmente a las personas más necesitadas. Cáritas, la Comisión de Movilidad Humana, muchas familias, comunidades y movimientos. Hay congregaciones religiosas, la empresa privada, personas que generosamente están acompañando y compartiendo para disminuir los efectos de la pandemia, especialmente en esta población tan vulnerable de los migrantes. Pues hermanos y hermanos, como iglesia estamos respondiendo al llamado del Señor de construir una sociedad más humana y más justa, donde nadie es excluido. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir según este ejemplo de Jesús, como la enseñanza de Jesús, con humildad, con generosidad, aprendiendo a conocernos para compartir, conocernos para crear de verdad comunidades humanas donde nadie sufra necesidad, donde todos nos sintamos hermanas y hermanos. Gracias de nuevo a los que apoyan estas iniciativas y que el Señor fortalezca, ayude a todos nosotros a ser testimonio de su amor en el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dijo que sí María, cuando al amanecer pudo ofrecer su casa al Santo de Israel. Era un jardín la Virgen, Dios quiso ser clavel. Nunca mi pobre tierra fuera tan buen vergel, nunca mi pobre tierra fuera tan buen vergel. Dijo que sí María, y al recibirle a él en su morada humilde, nos acogió también. Madre de Dios y nuestra Virgen de Nazaret, en tu jardín de amores yo quiero florecer. En tu jardín de amores yo quiero florecer. Soy el cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos. Por ser prefecto, invitado a ser miembro del sínodo sobre la sinodalidad. Una primera cosa que quisiera compartir es la bendición de haber podido participar en el sínodo desde distintas perspectivas, porque era todavía obispo de una diócesis en Perú cuando empezó el proceso del sínodo. Participé en la formación de grupos, en la promoción de un proceso sinodal en la diócesis donde tuve el privilegio de servir, en Chiclayo, Perú. Y luego, llamado a Roma el año pasado como prefecto ahora del dicasterio, he tenido también esa oportunidad de participar en el sínodo desde la experiencia de la Santa Sede. Entonces,
da una variedad de experiencia, una riqueza muy grande, entrando luego en el diálogo con los demás miembros del sínodo, conociendo a tantas personas de tantos lugares, de tantas experiencias de la Iglesia. Eminencia, se pidió que al momento de nombrar nuevos obispos que se hicieran en una forma más sinodal y que los obispos, que sean ellos pastores que caminan con el pueblo de Dios. ¿Qué frutos a este respecto usted siente que se obtendrán del sínodo? Creo que el sínodo está produciendo en sus participantes y en los que están participando en el proceso, escuchando desde lejos, siguiendo también los servicios de media como los que ustedes ofrecen, pues esta invitación a una conversión, a un reconocimiento de la importancia de ser iglesia, escuchando, dialogando, promoviendo una experiencia nueva en lo que es caminar unidos, lo que es sínodos, caminar juntos, buscando juntos la presencia del Señor en nuestra vida y tratando de ver cómo podemos ser una iglesia que verdaderamente refleja lo que Jesucristo ha querido para su pueblo, para el mundo. Eminencia, el Papa en la JMJ Lisboa pidió que invitara a todas las personas a la iglesia. ¿Cómo encontrar formas activas para realizar esta invitación? A nivel de los obispos, que es lo que me corresponde, creo que es muy importante que el obispo reconozca que en primer lugar está llamado a servir, acercarse al pueblo y buscar a los que quizás están un poco lejos. Yo me acuerdo siempre la imagen del pastoral que un obispo lleva, el báculo, que muchas veces tiene esa curva. Y muchos dicen, el obispo pues camina con el pueblo y algunas veces tiene también que jalar un poco a los que quizás están desviándose del camino. El Papa dice, el obispo camina adelante para dar este liderazgo, camina junto al pueblo y también a veces desde atrás tiene que empujar. Y yo creo que en términos muy sencillos, pues el obispo tiene que estar con el pueblo, escuchando, conociendo su realidad, abriendo sus ojos al sufrimiento de tantas personas, de tantas comunidades y dando todo para estar con ellos, para compartir la fe, para anunciar a Jesucristo en medio del mundo y en ese sentido animar con esperanza al pueblo de Dios donde le toca servir. ¿Siente que en el ámbito del sínodo sobre la sinodalidad el papel de las conferencias episcopales puede tener cambios, mantenerse, reforzarse? ¿En qué cosa específico? Hablar de las conferencias episcopales en realidad es hablar de muchos estilos de ser conferencia. Hay conferencias episcopales de 2 o 3 obispos, como también hay conferencias de cientos de miembros. Y entonces esa realidad también es un desafío donde la realidad concreta tiene que verse dentro de, digamos, muchos criterios. Yo creo que en todo caso los estilos de las conferencias sí pueden cambiar. Yo sé de algunas conferencias que ya han empezado a utilizar, por ejemplo, ese método de la conversación en el espíritu, buscando, digamos, mejorar el diálogo entre los obispos, fortalecer la comunión, la amistad, la fraternidad entre los obispos y a través de estos elementos, compartiendo siempre la oración y la fe, los obispos pueden ser quizás un poco más fieles en dar este servicio a su pueblo. Una última pregunta, Eminencia. ¿Cómo alcanzar una iglesia sinodal en misión a la escucha, sobre todo en un ambiente, en una sociedad y a veces una iglesia que vive tensiones y polarizaciones? La polarización que existe en muchos lugares es un verdadero desafío que no viene necesariamente de la iglesia, no es causada ciertamente por la iglesia, pero es la realidad en que vivimos. Yo creo que con el sínodo todos podemos aprender nuevos métodos a invitar a todos
a la mesa, una mesa de diálogo. Podemos dar este testimonio de promover la paz y el diálogo en medio a un mundo que muchas veces sí sufre conflictos, polarización, una incapacidad de hablar unos con otros, personas cerradas en sus ideas, sin el deseo, sin la disponibilidad de escuchar al otro. El sínodo es esa gran invitación a una conversión que también puede servir para que nosotros invitemos a otros a dialogar, a escuchar, a buscar juntos lo que es de verdad el bien para el pueblo y por supuesto el mensaje del Evangelio.